Nos acompaña desde Cuernavaca, como comentaba nuestro apóstol Martín López. Nos acompaña de Iglesia 180 grados el pastor Chon Zaragoza. Nos acompaña de aquí Hermosillo, de Iglesia Vértice, Pati Montes. ¡Qué bendición! Muy bien. Vamos a una pequeña introducción. En un tiempo donde la tecnología avanza a una gran velocidad, las familias están enfrentando batallas silenciosas que muchas veces no se hablan, pero que están destruyendo generaciones enteras desde lo más profundo, desde el interior. Hoy vivimos en una sociedad donde miles de jóvenes luchan diariamente con ansiedad, depresión, confusión de identidad, adicciones, vacíos emocionales, aislamiento y una constante presión social que les roba la paz y el propósito. Muchos crecen sin dirección, sin límites, sin referentes firmes, buscando aceptación en lugares equivocados, incorrectos y tomando decisiones impulsadas por heridas que no han sido sanadas. También estamos viendo una generación marcada por la rebeldía, la falta de honra hacia los padres, por resentimientos profundos, enojo acumulado, rupturas familiares que poco a poco enfrían el amor dentro del hogar. Hijos que no se sienten escuchados, padres agotados que no saben cómo responder, familias viviendo bajo el mismo techo, pero emocionalmente y espiritualmente divididas o separadas. A esto se suman las tentaciones sexuales, la hipersexualización desde edades tempranas, el acceso ilimitado a contenido que distorsiona el diseño de Dios para la identidad, la pureza y la familia. Muchos jóvenes están siendo formados más por las redes sociales que por sus propios padres. Pero aún en medio de esta realidad creemos que hay esperanza. Y por eso se hace un foro como este para dar a conocer respuestas a preguntas, inquietudes que muchas veces a raíz de todo lo que acabamos de mencionar, pues surgen en la familia, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. ¿En qué momento, Pastor Sean, así pueden pasarle el micrófono, por favor, se dejan de formar a los hijos y se comienza a entretener solamente con pantallas o con entretenimiento? Pues yo creo que para la crianza de los hijos debemos ser muy intencionales. Uno de los problemas más grandes es que generalmente todos, cuando no somos intencionales, vamos siendo arrastrados por las urgencias de la vida, pues, ¿no? Porque todo urge, ¿no? El negocio urge, el trabajo urge, los que nos dedicamos a la iglesia urge la consejería, urge todo, ¿verdad? Y andamos casi siempre corriendo y la mayoría del tiempo no somos intencionales en la gestión de nuestro tiempo. Por lo tanto, no dedicamos tiempo de calidad y no somos intencionales al momento de pasar tiempo valioso con nuestros hijos. Y no hablo de esparcimiento, ¿no? Porque aunque también vale, ¿no? El tiempo de esparcimiento, hablo de tiempos donde uno pueda transmitir, no solamente con palabras, sino con el hecho de decir, tengo que ser intencional en que mi hijo me vea y esté cercano a mí. Entonces yo creo que por las prisas en las que supongo que todos estamos de acuerdo que andamos en el día a día, no nos queda de otra más que tratar de que el niño por lo menos no rompa algo, por lo menos no se vaya de la casa, no se salga, por lo menos no ande de vago, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, ¿sabes qué? Pues aquí está esta herramienta que va a esclavizar tu atención, ¿verdad? Y que te va a mantener aquí por lo menos sentado. Ya a lo mejor lo que veas pues no sabemos qué, porque la otra es que como papás siento yo que nos vamos desconectando también de la realidad, ¿no? Y ya no entendemos ni siquiera de repente cómo se usa una red social o qué alcances puede tener una red social. Y por lo tanto, como ignoramos el peligro, pues a partir de ahí pienso yo que el niño entonces empieza a crear una vida aparte de la familia o de los padres. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Apóstol Martín, un aplauso, claro.
Fíjate, antes de continuar, este foro me encanta porque está muy, muy completo, ¿eh? Tenemos al apóstol Martín, que es padre, es padre de familia, tiene su amada esposa y tiene hijos adultos y adultos, jóvenes adultos también. Entonces, y tenemos al pastor Sean, que es un padre joven, pero que tiene sus hijos que ya van en una transición, ¿verdad? Hacia una juventud o una adolescencia. Tenemos a Patty, que tiene una familia que sigue creciendo, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes, Patty? 3 hijos. ¿Cuántos? Mande. 3 años, 5 y 6 años. Son hijos, son niños, ¿verdad? Son pequeños. Entonces, desde todas sus experiencias nos van a aportar y nos van a enriquecer bastante. ¿Cuál considera, apóstol, que es la edad para que los niños, jóvenes o los hijos puedan tener tecnología en sus manos? Considero que debe de ser una edad, no voy a decir números, voy a decir cuando ellos tengan el criterio, la capacidad de ver si aquello que se pone en sus manos pueden ellos decidir sobre ello y no aquello sobre ellos, ¿sí? Porque decir una edad, veo adultos que son dominados por la tecnología y veo niños que saben tomar decisiones, ¿verdad? Por eso digo, ¿cuándo? Cuando tengan la capacidad, cuando tengan el criterio de decir esto es bueno, esto es malo y no me dejaré dominar. Buenísimo. Ahora, yo creo que un aplauso, decirlo, hácelo fuerte. Yo creo que realmente los hijos lo que más prefieren es salir al parque, tener una interacción con sus padres. Y los que fallamos somos los padres. Realmente los irresponsables, por así decirlo, hemos sido los padres por sustituir la atención, nuestra atención por una atención, por entretenerlos, como comentaba el pastor Sean. Pero los niños realmente prefieren salir, prefieren estar con los papás, prefieren ir al cine, prefieren hacer algo recreativo, aunque al mismo tiempo sí está como que el deseo, cómprame un videojuego, cómprame una tablet o quiero el celular. Pero si les preguntas a ellos, ¿qué prefieres? ¿Jugar al celular o jugar o irnos al parque? Ellos van a decidir salir a jugar. ¿Cómo un padre puede hacer ese espacio? ¿Qué es lo que tiene que hacer el papá para evitar sustituir su atención hacia con los hijos? ¿Qué es lo que debería hacer un papá? Sí, adelante. ¿Qué debería de hacer? Bueno, primero debe de asumir su rol, entender la responsabilidad que Dios le ha dado y bajo ello va a decir, no voy a entregar a mis hijos a otras cosas. El rol que Dios me dio, el privilegio que tengo de ser un padre, la gracia que Dios me ha dado de poner y la bendición de que Dios, su herencia, que son los hijos, es algo que Dios estima mucho, como el Salmo 127 dice. Entonces debo de ver que lo que Dios me está poniendo es una herencia de Él y algo muy valioso. Entonces yo debo de atesorar y ver que mis hijos no solo son el deseo mío, sino el deseo de Dios. Debo de cuidar, debo de amar y invertirme, darme todo en ellos. No soltarlos a otras cosas que tomen mi lugar que yo debo de hacer. Y esa importancia que yo les dé, ellos lo verán, lo van a experimentar y buscarán. Porque ¿quién deja aquello que lo trata bien, que lo ama? Cuando un hijo rehuye o se va de delante de sus padres es porque no está teniendo lo que él anhela. Pero cuando un niño se siente amado, apreciado, no correrá de ti. Volverá a ti en todo momento. Perfecto. Qué bendición. Patty, ¿cuál consideras que es lo que está actualmente destruyendo más hogares actualmente? Es una de las preguntas que yo me hice cuando me convertí en madre. Lo estoy viviendo en carne propia y he llegado
no a una conclusión total, pero en mi caso lo que me ha apartado de mis hijos, y es una cuestión que todos los días tengo que estar llevando delante de Dios, es mi egoísmo. Hay una obsesión con el yo, de yo primero, yo estoy cansada, es que a mí. Impresionante que todos los días tengo que llevar delante de Dios y entender lo que comentó el apóstol. Ahora yo soy la adulta, yo soy aquí la que guía, la que me tengo que dar, la que tengo que poner de mi parte, la que tengo que llevar delante de Dios mis heridas para ser sanada. Y el egoísmo todos los días lo tengo que vencer. Todos los benditos días de, ay, me duelen los pies, que estoy cansada. Al rato mi hijo también dice, le digo, mi amor, levántame eso, estoy cansado, dice. Ay. Entonces ahí es una alerta para mí, ¿no? Y el egoísmo es para afuera y para afuera todos los días, poder levantarme y decir, no es que sean primero mis hijos, es primero mi Dios y en Él encuentro todo lo demás. Simo. Tremendo, Tremendo. Sean, ¿cuál es el antagónico del egoísmo? ¿Qué es lo contrario? O sea, Pues fíjate, yo veo a Jesús, ¿cómo pudiéramos obstinado, si se pudiera usar esa expresión, en un entrenamiento hacia nosotros acerca del servicio? No hay nada más enriquecedor, no hay mejor camino a la vida abundante y próspera que tener una entera disposición para servir. Y yo veo siempre a Jesús eso, o sea, me llama mucho la atención cómo Jesús solamente habla de una sola evidencia, que es la que expresa al mundo que somos sus discípulos. Una sola. Ya no dice, a ver, el que más ayune, el que más ore, el que más, así, el que más fuerte cante, el que más haga pucheros en la adoración. Es la única evidencia es que nos amemos los unos a los otros. Cuando uno tiene esta disposición de amor, obviamente despertada por un milagro, porque solamente un milagro nos puede llevar a amar, a experimentar el ágape. Todo lo demás son expresiones de un amor condicionado, ¿no? El amor filial, el amor erótico, el amor, son condicionados en la medida en la que yo recibo, doy. Pero el Señor viene y hace este milagro en nosotros por la vida del Espíritu, por la gracia, por la misericordia. Cuando uno entiende que Dios se entregó a sí mismo por amor a nosotros y que verdaderamente entonces puedes comenzar a tener la capacidad de poner la otra mejilla, de caminar la otra milla, no es una expresión de amor humano, es divino. Y ahí hasta entonces es que uno puede despojarse de sí mismos. Por eso Pablo dice, todos deberíamos ser como Jesús, quien siendo Dios no se aferró a tal cosa. Y ese milagro lo podemos experimentar nosotros también. Y obviamente es el milagro que necesita experimentar de nuestra parte nuestras familias. Y es lo único, pastor, que yo creo que nos va a ayudar a construir una familia completamente saludable, porque la historia de muchos de nosotros es una historia muy difícil. Me ha tocado acompañar a algunas personas, ¿verdad?, que tienen conflictos fuertes matrimoniales o en relación a la crianza de los hijos. Y yo veo que pobrecitos buscan en su mochila, ¿verdad?, algo para alguna herramienta como la Dora la Exploradora, pero no traen nada, porque sus vidas fueron difíciles, fueron tristes, fueron trágicas. Y uno dice, naturalmente, ¿de dónde esta persona puede agarrarse para poder construir una familia saludable? Solamente Dios. Solamente Dios, y ese es el milagro que todos necesitamos experimentar para despojarnos de nosotros mismos también. Así que oh, gracias. Tremendo. Apóstol Martín, lo que comentó el pastor Sean está muy, muy tremendo, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿cómo aprender a amar?
porque hay papás que no saben amar, precisamente por el contexto familiar que ellos tuvieron, ¿verdad? Y hay papás que ellos dando muchos regalos, ellos sienten que están amando, pero el hijo crece con muchos vacíos, crece insatisfecho, está recibiendo la mejor educación, la mejor computadora, el mejor celular, pero el hijo no se siente amado verdaderamente por sus padres, ya sea por su papá o por su mamá. ¿Qué le aconsejaría a un papá? ¿Cómo le diría a un papá cómo aprender a amar? ¿Y cómo amar? En la vida tenemos personas, ¿verdad?, que en diferentes áreas nos inspiran, nos son como un referente. Indudablemente que en esta área del amor, humanamente, es un amor muy egocéntrico, muy humano, y el verdadero amor que requieren nuestros hijos solo emana, solo puede fluir de Dios a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Este amor que mencionaba el pastor Chom, que es el amor ágape, no lo encontraremos en esta tierra. Esto solo viene de Dios. Entonces, ¿cómo enseñar a alguien a que ame? Que vaya a Cristo, que vaya a Dios. Porque en la tierra no lo va a encontrar. No hay un lugar donde se venda. Solamente es ir a Dios y Él nos lo derramará en el corazón por el Espíritu Santo. Esa es una parte. La otra es nosotros permitirle que el Espíritu Santo, ese amor, nos ayude para que lo podamos ejercer. Porque puede venir y depositarlo, pero hay que mantenerlo. Lo que Él pone en nosotros es para que fluya. Y esa es la otra parte, cuando dejamos de ser egocéntricos o egoístas y sabemos que en el matrimonio es dar, no es que me den, es renunciar a mí para entregarme a lo que es mi familia. Entonces, ese amor que viene en mí, Dios lo pone y me enseña también a cómo usarlo, cómo administrarlo de una manera generosa. Entonces, es la única manera y el único ejemplo a quien pudiéramos acudir y que nos mostrará correctamente cómo se obtiene y cómo se distribuye o cómo se da. Solamente en Dios. Buenísimo, gracias, apóstol. Pati, como que está agarrando viada esto. El amor de Dios. ¿Cómo experimentaste tú el amor de Dios? ¿Qué estabas pasando tú cuando experimentaste el amor de Dios? O sea, ¿cómo un joven puede decir, a ver, ¿cómo voy a pedir el amor de alguien que no veo? Sí, y cómo meterse en la palabra, que es bien importante lo que dijo el apóstol. Pero tú, ¿cómo lo experimentaste el amor de Dios? Lo tenemos enfrente y no lo podemos ver de tan cegados que estamos. Y es justamente en la mayor necesidad, en la desesperación. Es como una ley de la vida, es como un principio. Cuando ya se nos acabaron todas las posibilidades, hay un clamor, hay un gemir, hay un grito de desesperación. Y fue justo en ese grito a los 26 años cuando yo probé, imagínate, 26 años, una vida desviada donde me fui de mi casa a los 17, dolida, fui abusada también a los 4 años. No amaba a nadie, me odiaba a mí misma. Era un odio, miraba a la gente y era aborrecer la existencia misma. Llegó el punto donde dije, bueno, ya intenté, ya probé, ya estudié, ya. Hay un vacío tan profundo que literal te quema, te doblega. Mi cuerpo enfermo. Y fue decir, recordé este principio que dijo por ahí Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para mí ese fue un detonante que me llevó a decir qué sigue después de la vida. ¿Qué sigue, no? ¿Qué va a pasar? Porque yo ya pensaba en el suicidio. Esa es una herramienta accesible, inmediata ante la desesperación de decir, quiero que se acabe todo esto, pues voy a pagar mi existencia, ¿no? Y fue ese clamor de decir, bueno, Dios, a ver, en realidad no te conozco, he escuchado de ti, pero no sé ni quién eres, nunca te he hablado, no he tenido un acercamiento contigo, y fue abrir mi corazón y decirle, Señor, tú de verdad existes, tú eres real, yo quiero conocerte. Fue un querer de decir, bueno, si tú existes, aquí estoy. Ahí empezó mi historia con Dios, en ese genuino clamor, no porque mi papá me decía, siempre me lo dijo, es que esto es malo, es que te vas a ir al infierno. Hay mucha información, hay muchos muy buenos consejos,
pero solamente una desesperación de querer cambiar, de decir esto ya no más, ya no soporto más, quiero algo diferente, me llevó a una oración genuina de decir, Señor, si tú existes, aquí estoy y quiero conocerte. Y su amor, como se fue derramando en mi vida, Él se presenta a cada uno para que no tengas duda de que Él es real. Él se va a encargar de que tú sepas. Él lo hizo conmigo y el amor, en la manera en la que Él se derramó hasta el día de hoy, me ha impactado y me lo sigue recordando. Es un amor inmerecido. Es un amor que yo no pude decirle, es que hice esto. De hecho, no hice nada bien. Cuando Él llegó a mí, no estaba ni bien, no tenía nada para darle. Había pecado como no tienen idea, puertas que había abierto. Yo merecía la muerte inmediata, de hecho me dio cáncer. Yo dentro de mí, eso quiero decírselos, yo sentí que me lo merecía. Yo dije, Dios, gracias que me castigaste. No puede ser que me hayas encontrado con todo el cochinero que hice y todo esté bien. No, gracias, eres un Dios justo. Y el Señor no era el plan del Señor. Era decirme, mi amor va más allá, mi amor te redime, me sanó y fue para mí, no me lo merecía. Y hasta la fecha me sigue sanando, me sigue sosteniendo y no me lo sigo mereciendo. Y eso me derrite en mi corazón de decir, no, Él me ama porque Él es amor. Y eso es lo que Él me ha enseñado. Muy intenso, muy intenso. Va. Ahorita vamos a ir con más de tu testimonio y de cada uno de ustedes también, que sé que hay un testimonio poderoso en cada uno de ustedes. Pastor Sean, hay lo que comentaba Patty ahorita, que fue algo muy genuino de ella, no fue algo forzado. Normalmente hay una desesperación en los papás, de que mi hijo no va a la iglesia, mi hijo no quiere saber nada de Dios. Pero al mismo tiempo los hijos dicen, ven, mi mamá quiere que vaya a la iglesia, después de darme unos chanclazos en la casa y después de decirme groserías en la casa, después de insultarme en la casa, mi papá después de ofenderme en la casa, me quiere invitar a la iglesia y me quiere poner a orar. Incluso hay memes que yo he visto en las redes sociales. Mi mamá después de pegarme unos cintarazos, gracias, cantando alabanzas y todo en la casa, ¿no? ¿Qué papel, vamos a conectar esta pregunta, qué errores se están cometiendo los padres que terminan empujando a los hijos lejos de casa? ¿Y qué papel tiene la congruencia en los padres para los hijos? Sí, yo creo que hay dos temas. Y obviamente la incongruencia es un veneno muy, muy fuerte, ¿no? Dice por ahí que en términos psicológicos, dice que de lo que tú puedes aconsejarle con palabras, ¿no? A un niño en este caso, creo que el niño retiene un porcentaje bien bajito, ¿no? De lo que le explicas. Pero de lo que te ve hacer, dice que retiene el porcentaje, por decir, de lo que le dices retiene un 5% y de lo que te ve hacer retiene el 90%, ¿no? Entonces por ahí viene esta frase que dice que el consejo ayuda, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho encontrar tesoritos en versículos sencillos, ¿no? Y yo encontré hace muchos años uno, cuando creo que es en el libro de los Hechos, que cuando el escritor dice que en el libro anterior te escribía acerca de todo lo que vimos que Jesús dijo e hizo. Y yo cuando vi eso dije, wow, dije, qué padre poder estar cercano a gente congruente entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Eso en términos de liderazgo es la herramienta más poderosa. Y una vez yo estaba con un grupo de hombres así de la iglesia y no sé, estábamos platicando y les decía, estoy queriendo exponer un tema que no se los digo porque es algo que yo estoy trabajando en mí, que no me siento con la autoridad todavía de poderlo exponer, ¿no? Y estaba otra persona ahí que también se dedica a dar conferencias y no en el ámbito, digamos, cristiano, ámbito secular. Me dice, no le haces, Sean, que no lo domines, hombre, tú dalo. Y yo, bueno, dije, no me siento cómodo hablando de algo que todavía no estoy. Entonces, sí, tú hablas de congruencia y lamentablemente muchas veces nuestros hijos ven una completa incongruencia. Y sabes, yo creo, pastor, que la incongruencia se da en aquellas personas que no han entendido completamente el amor que Dios tiene para nosotros. Y les digo por qué. Porque cuando la iglesia no lleva, como decía el apóstol ahorita,
a la gente a Cristo Jesús y que experimentan un amor incondicional, como también lo decía Patty, les digo porque yo lo viví, caemos en un tema como de pretensiones para poder encajar en una congregación. Y decimos, bueno, es que aquí se habla así o aquí se viste así. Entonces, lamentablemente todos al entrar en una iglesia hemos sentido esta presión de decir, bueno, aquí me tengo que portar según el lineamiento de la cultura de la iglesia. Aunque no he experimentado una transformación genuina y profunda, porque al final del día nadie nos ha enseñado acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces cuando llegamos a la casa, pues entonces somos quienes somos realmente, pues. Y decimos, qué raro que mi papá hable de una forma en la iglesia y que hable de otra forma en la casa, pues, ¿no? Y ahí es cuando todos hemos visto algo incongruente en las personas y simple y sencillamente no nos gusta, pues, ¿no? Nadie quiere ir a entrenar con un preparador físico, ¿verdad? Que no esté en forma, por así decirlo. Pues digo, no, pues si me vas a poner así como tú, mejor me quedo así, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es una. La incongruencia es una. La otra, y lo platicaba con Patty ahorita hace un ratito, la otra es la perspectiva equivocada que muchas veces nosotros tenemos como papás hacia nuestros hijos. Que quisiéramos que fueran mega cristianos, sobre todo cuando nosotros experimentamos una adolescencia de servicio, de entrega, y nuestros hijos no están con un resultado similar al nuestro. No entendemos que ellos están en su propio proceso. Y cuando no entendemos que ellos están en su propio proceso, queremos comenzar a apretar las tuercas. Yo le digo que a veces no tenemos el cuidado de echar la floja a todo, a los tornillos, y aplicamos tanta fuerza que terminamos capando el tornillo. Y ahí es donde los perdemos a los hijos, que no tenemos la paciencia de ir teniendo este timing de saber cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo el hijo solamente ocupa compañía, no venir a aconsejarlo. Como cristianos tenemos dice además, esta perra maña de que hay una consejo en la palabra que dice que fuimos consolados, ¿verdad? Y que consolemos. Y el consuelo no es otra cosa más que acompañamiento, es decir, que la persona que está en el proceso te pueda sentir cercano. Pero nosotros somos como los amigos de Job, ¿verdad? Siempre queriendo hablar y hablar y hablar. Nuestros hijos adolescentes, la verdad, los hartamos con los sermonazos que nos aventamos a cada rato. Y entonces apretamos mucho la tuerca y los niños o los chamacos estos terminan diciendo, ya, mejor no voy. Entonces, yo tenía unos arbustitos en mi casa que los planté porque vi unos grandes en la casa de un vecino y se veía muy padre, como una especie de barda con esos arbustos. Y entonces planté unos arbustos y en el proceso pues se ven todos desgreñados los arbustos. Pues sí, me explico, o sea, le crece un palo para acá y el otro no crece. O simplemente uno crece más rápido, verás qué curioso, y el otro no. Y dices, oye, si los riego a todos iguales y no crecen. Ahora, yo quisiera darle la forma de los arbustos maduros del vecino, que ya se miren con formita. Pero si les quiero dar forma fuera de tiempo, pues nunca voy a dejar que lleguen a esta altura. Y eso pasa con los hijos pequeños, pues vivimos en esta desesperación. La incongruencia y la desesperación no están permitiendo que nuestros hijos se enganchen con el Señor. Qué interesante. Gracias, pastor. Y también les iba a comentar, si alguno quiere aportar, sumar al comentario del otro, también lo puede hacer. Adelante, Pati. Gracias. Porque ahorita estoy yo en ese, no sé, las mamás yo creo que continúan, no sé, espero que sea diferente, pero yo estoy en una incongruencia total y en todo lo que está mal en la maternidad, ahí estoy yo, estoy trabajando yo, y yo le dije a Dios, le dije, Señor, le dije, definitivamente los hijos son herencia, se sienten como carga, pero ese es el engañador. O sea, son herencia. ¿Qué es una herencia? Se cuida, es una bendición. Y el corazón es engañoso. No siento nada de eso. Siento que son digo, qué mentira del diablo. Entonces, todos los días tengo que luchar contra esa mentira. Y
me pasa que le digo, mi hijo, que esto, que no, el niño ya está con la mente para allá y luego yo hablo mucho. Y ciertamente me doy cuenta que mis actos son los que los están impactando. A veces estoy hasta, no grites, no grites. Y todos los días estoy aprendiendo. Esto se lo dejo a las mamás de regalo que el Espíritu Santo me lo dio en mi corazón porque me faltan muchos años todavía. Entonces el Señor me dice, ¿verdad? El perdón, me dice, me dio un regalo, una llave. Pide perdón cuantas veces sean necesarias. Y así me lo dijo el Espíritu Santo porque es promesa de mi Dios. Yo te prometo que no te voy a dejar igual. Y tus hijos van a ver lo que yo hice y va a ser testimonio para ellos. Empieza desde aquí. De verdad estamos ahorita viviendo en la casa del perdón. O sea, no hay día que no les pida perdón. Estoy, mi amor, ven para acá. Perdóname, mi amor. Así como yo te hablé, no está bien. No es cierto que porque tú te lo merecías, no está bien, perdóname. Y ahí estamos en la casa del perdón, confiando en que el Señor no nos dejará igual. Y ellos cada día están viendo la transformación de lo que hace el Espíritu Santo. Qué importante el perdón. Apóstol Martín, hijos de pastor, aleluya. Usted tiene hijos de pastor, pues, ¿no? Y hijos que ya han pasado por una adolescencia, por una racha probablemente de rebeldía. ¿Vivió algo así usted? ¿Vivió la rebeldía, el conflicto en la iglesia? Mira los hijos del pastor, cómo se están portando. ¿Vivió algo así usted? Sí. Creo que son parte, ¿verdad?, del proceso que vivimos como pastores y a lo que nos exponemos. Y lo otro, por ser pastores no nos exime de no tener las mismas situaciones o vivir situaciones similares a cualquier familia, cualquier matrimonio. El punto aquí es cómo responder ante todo ello, ¿verdad? O sea, las situaciones, a todos los que tengamos hijos vamos a vivir situaciones parecidas. Pero ¿qué vamos a hacer con todo ello? ¿Hasta dónde vamos a permitir que ellos sean dañados o uno también sea dañado? ¿verdad? Uno tiene que tener un cuidado en todo ello. Nuestros hijos tenemos que darles la libertad de que crezcan y que puedan disfrutar cada etapa de su vida. Nosotros, como bien decía, somos solamente esos acompañantes. Por algo Dios nos puso como padres y podemos de alguna manera allanar un poquito el camino, pero no evitarles su camino. Vamos a mostrarles, vamos a ser un referente, un mentor para nuestros hijos, aparte de ser un amigo y un padre, ¿verdad? Pero solamente es eso. Entonces, esa rebeldía, esa situación que se puede presentar, hay que entender lo que una parte es por la edad que van a vivir o la etapa que tienen que transitar o pasar por allí. Y nosotros con la madurez por la edad que ya tenemos y lo que Dios nos ha permitido, entender que solo son etapas, que no es algo permanente, pero que en esa etapa necesitan todo el acompañamiento y el consejo con mucha prudencia de nosotros, para que no se sientan ellos atacados, sino amados y aconsejados con ese amor. Es una etapa obligatoria, apóstol. O sea, siempre van a pasar por la rebeldía los jóvenes, las personas. Pues en el caso de esa transición de entre niño y adolescente y joven, es esa etapa donde están luchando por definir su personalidad, lo que ellos quieren ser, y en esa etapa ni ellos mismos son comprendidos a sí mismos. Entonces piensan que como ellos no, que nadie les ama, que nadie aprecia. Entonces es parte de esa etapa, de esa transición. Y es donde nosotros tenemos que ayudarles a apoyar, a acompañar y hacerles ver que no están solos. Que ese momento, porque ellos dicen, creo que soy malo y no nací para esto. No, Dios no hizo cosas malas, hizo cosas buenas. Solo estás pasando y este cambio de edad, de pensar, de manera de ver las cosas, lógico, te está generando una turbación. Pero no, sigue adelante, ¿sí? Hay que estar allí. Esa etapa todos lo van a vivir. Es algo que es lo que Dios puso. Todo nace, todo crece, se reproduce y todo muere. Hay leyes que no podemos anular. Perfecto, gracias, apóstol. Adelante. Me gustaría, porque se me hace un tema
muy, muy importante los hijos de pastor. De por sí en la maternidad, en la paternidad, hay cierta incomprensión. A veces no nos conectamos con los hijos. Se nos olvida que también fuimos adolescentes. Ahora imagínense en la vida de un pastor que su hijo se le hace incansable la vida de su papá. Una figura reconocida, hay todo lo que le rodea. Entonces, yo considero que lo que más ha dañado, nos ha podido dañar, es esta falta de vulnerabilidad. Que un pastor se muestre vulnerable, alcanzable, que se muestre a sí mismo como un pecador y cómo el Señor lo rescató. Y para él también, para los pastores ha sido una carga, ha sido una situación difícil, complicada, pero el que sean vulnerables, el que hagan esto, que se bajen un poquito de la plataforma, también nos exigimos mucho, también es cansado estar exigiendo y el Señor te dice, tranquilo, así te encontré y yo te llevo, ¿no? Y que puedan conectar con sus hijos, decirle, hijo, te voy a decir, verás de dónde me sacó el Señor. Y verás todos los días con el pecado que luchó. Porque el joven se siente incomprendido. Ahora, ver un papá en esa posición súper espiritual, yo creo que hasta le ven brillo los hijos, dicen, no, pues esa perfección. Cuando en realidad el papá está luchando todos los días, el papá pastor o no pastor, y el Señor es el que lo está sosteniendo, ¿no? Es esa parte para conectar con los adolescentes, de decir, hey, yo también peco, mira, yo también siento, entonces también soy de carne y de hueso, y que se sienta comprendido. Perfecto, muy bien. Y, Pastor Sean, ¿cuáles son las raíces o las heridas que terminan convirtiéndose en ansiedad, depresión y en adicciones, que al final van muy conectadas las tres, ¿verdad? ¿Cuáles heridas son las que dan esto como resultado? Yo pienso que la identidad y la autoestima es muy recurrente, ¿verdad? La crianza de padres que tuvieron deficiencias en su crianza también, pues, ¿no? La ausencia de un padre que generalmente, ¿no? Como también la ciencia nos va ayudando a entender esta dinámica entre los roles distintos que tienen una mamá y un papá. El padre es el que generalmente construye mayormente la identidad y la autoestima en tanto hijos como hijas, ¿no? Vemos a una niña que no creció bajo la construcción de un padre presente que la estuviera afirmando constantemente. Esto ya es natural, biológico, no se puede cambiar. La niña va a buscar en otros hombres lo que no recibió de sus padres, aunque no esté consciente. Entonces, vemos a una niña que está buscando entonces en relaciones. Obviamente, ella tiene que venderse para que pueda ser aceptada. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer para poder llamar la atención? Porque yo siento una necesidad de atención, aunque ella no lo esté viendo así. Entonces dice, bueno, voy a enseñar más, voy a tener más disposición. Y entonces ella va buscando llenar su vacío en recursos equivocados. Y debe ser muy triste y muy desesperante haber alcanzado aquello que ella creía que le iba a llenar su vacío y a sanar su corazón y no encontrar lo que ella esperaba. Entonces comienza a caer quise agarrar de ejemplo a una mujer. Podemos lo mismo los hombres. Y comienzas a buscar y a buscar y a buscar. Yo siento que a veces es como una persona enterrada boca abajo, ¿no? Que está tratando de salir y se está yendo más hacia abajo. Y pues obviamente en el proceso, en el camino, pues vas conociendo diferentes ambientes donde se propicia, ¿verdad? Un estímulo, ¿verdad? Si dices tú, oye, necesito promoverme bien, pero naturalmente soy tímido o soy tímida. Y alguien te dice, bueno, vamos a desinhibirte un poco, ¿no? Y funciona, ¿verdad? Tomas alcohol, ¿verdad? Te echas unos tragos y te desinhibes y te gusta lo que eres ya fuera de tu realidad. Dices, wow, me atreví a tal cosa, me atreví a esto, me atreví al otro. Y ahí es como cuando empiezan esta carrera interminable de estar buscando y buscando hasta que
obviamente accediendo a nuevos niveles por lo que estás desbloqueando cada vez más y te vas aventurando y no hay un tope, porque obviamente si no tuviste un cuidado en tu infancia, pues tampoco lo vas a tener ahora, pues, ¿no? Y esa es la realidad de muchos de nuestros jóvenes. Cualquier persona que nosotros podamos ver que tiene una vida desenfrenada está buscando algo. Es todo. Por eso lo debemos ver con tanta misericordia esa gente. Y yo creo que la primera respuesta, yo, gracias a Dios, fui criado por muy buenos papás. Y una característica de mi papá, aunque nunca tuvo un título oficial como pastor, nunca tuvo ningún título dentro de la iglesia, era un hombre con un corazón muy paternal. Y yo lo veía siempre tratando de tocar a los jóvenes, sus corazones. Por mi casa no se imagina la cantidad de adolescentes que vivieron. Porque mi papá veía a uno ahí balineando y mijito, vente a la casa y a vivir temporalmente en la casa. Yo aprendí que la gente ocupa una expresión de amor. Y esos que generalmente a los cristianos, lamentablemente, nos hacen como repelerlos. Ay, este chamaco, esta chamaca, ¿verdad? No están buscando otra cosa más que amor. Es lo único que buscan. ¿Dónde comienzan estas vidas? Pues en esa necesidad, Betito, que no tuvieron en su vida. Tremendo, gracias. Qué bien todo el camino de un joven o adolescente. Muy bien plasmado. ¿Alguno de ustedes pasó por las adicciones? Sé que alguno de ustedes pasó por la cara van a decir que yo, pero no. Adelante, Pati, me gustaría que nos cuentes cómo fue tu experiencia, qué te llevó a estar en adicciones, qué consumiste, qué sentías. Ahorita que les platique, la mayoría de aquí se van a dar cuenta que también fueron adictos o son adictos. Hay adicción a las relaciones, adicción a las sustancias o adicción también a las actividades. Son 3 tipos de adicciones. Obviamente lo que más se habla pues son de las drogas, las que ya conocemos, las sustancias. Yo, la mayor adicción que yo viví o padecí o sufrí fue al alcohol, a esta cuestión de autolesionarse. Encontré ahí yo la dopamina que necesitaba, que son el cutting. Empecé a ver videos de muerte, empecé a buscar. Hay un mundo, no sé si ustedes lo saben, hay un mundo muy oscuro del consumidor que compra videos de crueldad. Se compran videos, así como consumes y vas y compras una sustancia, consumes material que se hace especialmente para esta adicción. Es muy fuerte, pero se secuestra gente para hacerles daño y grabarlos, y esto para vender ese material. Es un mundo que existe, eso está. Y para conseguirlos, literal, tienes tus contraseñas y tienes tu gente y quien te lo mueve. Y mucho tiempo yo consumí ese material, y aparte ya traía yo cuestiones de querer morir, y ya empiezas tú a idear. Nunca me dio por querer hacer daño a alguien, pero hacerme daño a mí, y de qué maneras yo pudiera comenzar a perder mi existencia de una manera que pudiera ganar también dinero con eso, ¿no? Muy fuerte. Qué fuerte. Ahorita vamos a entrar más profundo a más detalles. Que también tenga la libertad, aquí es sin censura. Hablemos de todos los temas que se necesitan abordar. Ahí es donde el enemigo es descubierto y es echado fuera, ¿verdad? Amén. Apóstol Martín, parte de su testimonio es que usted creció sin padres, ¿correcto? ¿Cómo fue esa experiencia? En preguntas que estoy escuchando, dice, ¿por qué los hijos recurren a las adicciones, a esas cosas? Y dicen, por la ausencia o por la falta de que no hay en casa, por amor, por atención. Yo no coincido del todo, porque a los 6 años dejé de ver a mi madre, a los 8 años de edad ella murió,
Mi padre no estuvo ahí presente durante muchos años, como algunos saben, solamente una vez como a los 17 y la otra vez que lo volví a ver hasta que yo estaba casado. Prácticamente mis padres no los tuve cercas. Sentí un vacío, sí sentí un vacío de falta de amor. A los 8 años Dios me dio la gracia de conocer del Señor, o Dios me alcanzó y yo con el deseo llegué porque deseaba que Dios sanara a mi madre de cáncer, pero al fin ella recibió al Señor y partió con el Señor. Pero el llegar a la iglesia por ese interés, Dios lo usó para llevarme a conocerlo a Él. Ese vacío que yo sentía, para mí el púlpito, así como este que vemos, un poquito más alto, tenían reclinatorios. Y para mí ir a orar era algo tan maravilloso porque yo sentía cómo Dios venía y me abrazaba. Tocaba mi cabeza y para mí yo derramaba, lloraba, literalmente lloraba, pero encontraba en Él ese amor, ese cuidado, lo cual nunca me vi en la necesidad de ir a una cerveza, a un licor o ir en busca de alguien para que me amara. Somos 9 hermanos, hoy ya nomás existimos 7. Soy el menor de todos. Sin embargo, no es por querer aparentar una imagen, no, simplemente porque uno decide o Dios nos ayuda para decidir a dónde tú quieres recurrir. Está en ti. Uno puede decir, es que no me dieron mis padres esto. Es verdad, no lo negamos, pero es tu decisión dónde tú lo quieres llenar o dónde quieres acudir para que aquel vacío sea llenado. Hay quienes en ese vacío van buscando adicciones y diferentes cosas que se ven en la vida. Sin embargo, otros por la gracia, no diré que yo hice una buena elección, porque a esa edad uno no puede decir que sabe elegir bien. Es un niño. Pero vi la bondad de Dios guardándome, poniéndome a mi alrededor personas que en algún momento, si algo quería tomar una dirección contraria, me decía, vuélvete. Es esto, Dios tiene esto para ti. Y Dios siempre puso a mi lado personas que trajeran una dirección de parte de Dios. Entonces, en ese aspecto yo viví una etapa muy diferente. Nunca consumí drogas, nunca licores, nada de ello desde esa edad hasta la edad que hoy tengo, 55 años. He permanecido con el Señor, ¿verdad? O Él me ha ayudado a permanecer. Le sirvo y le serví como en todas las etapas de cualquier niño en la iglesia, desde la alabanza, jóvenes dando clases, de todo lo que se puede vivir en las diferentes. Pero ese fue el proceso, al menos en mi caso, ¿sí? A lo mejor interesante y difiera en algunos otros, ¿verdad? es como comentaban también hace unos momentos, cada proceso es bien diferente, ¿verdad? Y qué bendición que la misericordia de Dios se mostró, que Dios no le permitió, o sea, Dios se mostró a usted y usted fue a la iglesia y usted tomó a Dios como ese padre y por eso la historia fue muy diferente, ¿verdad? Qué bendición. Ahora, ¿qué cosas se están normalizando en los jóvenes que hoy en día lo dicen, no, pues es normal, o sea, y los jóvenes es donde entra a veces esa rebeldía, ¿verdad? O ese conflicto con los padres, de que los padres no les permiten hacer ciertas cosas a los hijos. Y dicen, no, hijo, es que no está bien o esto. ¿Cuáles aspectos en estos momentos, actividades, hábitos o lo que sea, se están normalizando en los jóvenes, que los jóvenes lo ven normal y los papás pues no, y se crea ese conflicto? ¿Qué sería, Pati? Ahorita estamos en tiempos precisamente de cero límites, de ser lo que ellos quieran, y que ellos tienen la capacidad de poder decidir, de poder elegir, y los jóvenes están normalizando el libertinaje, están normalizando que tienen esa capacidad, que ahorita con YouTube y con tanta información ellos pueden saber qué es la verdad y qué no, y el hecho de que puedan incluso tener novios si quieren, o sea, si ellos desean, está normalizando mucho el deseo del corazón, del hedonismo, ¿no? De ese placer, de que si tú estás bien, todo va a estar bien, y que mientras tú te sientas y si eso es lo que te hace feliz. Es impresionante ahorita cómo se está
normalizando esa filosofía del placer, ¿no? Yo lo veo. Y cómo los papás están trabajando en cómo le pongo un límite sin restringir también su libertad. Y ahí claramente necesitamos sabiduría. Y es una sabiduría divina, una sabiduría que viene del cielo, que viene de la palabra, de nuestro manual, para poder discernir en estos tiempos que también el Señor ya nos avisó que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Estamos en una situación profética que no podemos ignorar. Entonces, ¿qué necesitamos? Dosis de sabiduría. Y dice el Señor, pídanme lo que les haga falta. Ahorita ni ChatGPT te va a resolver nada. No te va a poder. Siempre hemos buscado oráculos, en serio, toda la vida. Eso estamos buscando, que en el fondo es precisamente volvernos a Dios. No va a haber quien te dé, imagínate, en un momento. Yo estoy en un momento que a veces no tenemos ni acceso a internet, si tú quieres. En un momento tú necesitas tal sabiduría para poder decir algo en el momento preciso. No hay ningún curso. Y por eso el sello perfecto y hermoso que nos da Dios es el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro enseñador, nuestro consolador. Y ahí lo tengo inmediatamente, más insofacto que el wifi, que el ChatGPT, que me pongan. Él viene y nos da dirección para hacer cosas que digo, Señor, wow, no, en el momento no pareciera que es lo que tienes que hacer, pero tú confías en la fuente, ¿verdad? Y al momento que lo haces es lo que se necesitaba, poner límites, hacer o no hacer o decir, ¿no? Simón, gracias, Pati. Pastor Sean, vamos a hablar un poquito sobre ahorita Pati mencionaba sobre el placer, ¿verdad? Y se está normalizando mucho el placer. Y vamos a hablar sobre la hipersexualización en una edad tan temprana. Es más, si en mis tiempos, la primera vez que yo vi pornografía fue a los 9 años. En mis tiempos, allá en los 2000, por allá. Ahora en estos tiempos que la tecnología está, pero a la velocidad de la luz, el acceso, el hecho de que los padres no tengan la supervisión adecuada sobre los hijos y les permitan una tablet, un celular y sin seguridad y de repente estén viendo algo incorrecto y lleguen los papás y le cambian y no, aquí estoy jugando, ¿no? ¿Cómo afecta esto a los jóvenes? ¿Cuál es la raíz también? No sé si tú pasaste por estas debilidades, pero en los varones es algo muy común, ¿verdad? Que la pornografía, que se nos presente algo sexual. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué vacío queremos llenar con eso? ¿Y qué consecuencias trae? Pues lo que pasa, yo creo que el tema de la sexualidad es uno de los temas, digamos, humanamente o biológicamente más naturales, pues, ¿no? Todos nacimos como consecuencia de un encuentro entre mamá y papá, ¿no? Yo tengo mucho como admiración, respeto por el tema de la sexualidad desde la perspectiva divina. Veo que Dios realmente tomó tanto interés en la multiplicación que se inventó este método. Imagínense qué tanta pasión tiene Dios por la vida, que inventó este método tan maravilloso. Para mí, la sexualidad es una de las experiencias dentro del plan del Señor, es una de las experiencias más divinas que tenemos en la tierra. Y yo creo que es uno de los temas que el diablo ha distorsionado cada vez más. Yo pienso que el sexo es sagrado y el diablo lo hizo común. Y de ahí entonces, yo pienso que culturalmente nos ha ganado y convertimos el tema de la sexualidad en un tema tabú. Y entonces, como es algo que no hablamos nosotros como padres o como pastores, como ministros, como líderes, pues entonces no estamos equipando correctamente a nuestras generaciones. Pero lamentablemente, el tema de la sexualidad es el único tema que se siente internamente y que no lo puedes evitar. Nadie por nada siente deseos de drogarse.
Pero las sensaciones sexuales no las podemos negar, ahí están. Las hormonas no las podemos evitar. O sea, la anatomía tanto de hombres como de mujeres no podemos quitar que al final del día eso es lo que nos termina atrayendo. Pero como es un tema que no tratamos, pues dejamos al garete a nuestros adolescentes o preadolescentes que van teniendo curiosidad por la sexualidad. Y todos decimos en algún punto, oye, toda la vida nos dijeron, nos satanizaron la sexualidad. Fíjate qué cosa tan triste. Pero y que nos dijeron que era mala, pero ya la experimentamos y qué mala va a andar siendo, re buena, decimos, ¿no? Y ahí es donde dejamos solos entonces a nuestras nuevas generaciones. Y como dices tú, si consumimos pornografía cuando no era sencillo el acceso, pues nuestras nuevas generaciones ahora los hemos dejado abandonados completamente. ¿Qué es lo que yo creo? Que son tiempos donde tanto padres como pastores y líderes son tiempos donde más debemos hablar abiertamente de la sexualidad. Descaradamente, o sea, vénganse para acá, vamos a platicar de sexo, vamos a platicar de orgasmos, vamos a platicar de químicos, vamos a platicar de emociones, del alma, del espíritu. Vamos a platicar cuál es la perspectiva de Dios o de la palabra acerca de la sexualidad. Vamos a leer el Cantar de los Cantares. Vamos a leer ese proverbio que dice que sus pechos te satisfagan completamente o en todo tiempo. Vamos a hablarlo, hijos, porque ¿saben algo, hijos? La sexualidad es uno de los temas más maravillosos. ¿Me explico? Algo que me ayudó mucho a mí es ver cómo mis papás siempre se mostraron cariñosos delante, no inapropiadamente, no quiero decir que inapropiadamente, pero yo vi cómo mi papá le daba sus arrumacos a mi mamá mientras estaba guisando. ¿Sí me explico? Y esos jueguillos coquetos que había entre ellos, a mí me sirvió mucho para decir, el antídoto de las películas americanas que dicen los jóvenes, nos vamos a casar. Y el padre le dice al hijo, olvídate de disfrutar del sexo. ¿Han visto esas escenas, verdad? Todos las hemos visto esas escenas. Hollywood se ha encargado de decirle a las nuevas generaciones que una vez casados, adiós sexualidad. Y a mí ver a mis papás disfrutándose en este sentido me hizo entender que valía la pena guardarse y esperarse para disfrutarlo al máximo. Entonces, yo creo que debemos sanar y pedirle a Dios que sane también, porque incluso casados vemos el tema de la sexualidad como algo, ¿verdad? Muy mesurado, y ya casados tampoco terminamos disfrutando de la sexualidad. Cuando la Biblia habla de erotismo real y genuino, yo pienso que debemos permitir que Dios sane esa área de nuestra vida y que, a ver, mijito, las redes sociales te están poniendo la hipersexualidad. Yo quiero hablarte de la sexualidad verdadera. Vente para acá. Amén. Y váyanse a dormir porque tu madre y yo traemos planes esta noche. Gloria a Dios. Adelante. Perdón, yo siempre tengo algo que decir, pero justamente en esta parte, para añadir a mi hermano, cuando el Señor me rescata, yo venía de un mundo, de una vida desordenada. Y lo primero que le dije, ay Señor, nada más que en la fornicación, si me hablas de la fornicación, ay sí te la voy a deber. No hay manera, es que ya mis hormonas, el cerebro, y se siente, y es la realidad. Y el Señor viene, me da su palabra y me dice, hay un fruto de mi espíritu que es dominio propio. Y no tiene nada que ver con las edades a partir de la conciencia. Obviamente un niño es un niño, hay etapas. Pero cualquier adolescente ya, en la etapa en la que él ya empieza a trabajar es con esta cuestión hormonal, dice el Señor, no tengan en poco su juventud. Nunca subestimen el poder de Dios ni la edad de un adolescente. Como para que le digas, tienes al Espíritu Santo que te va a dar dominio propio. Porque todo empieza en el pensamiento. Sí, ciertamente se siente, pero luego tú comienzas a trabajar el pensamiento de eso que sentiste. Entonces dice el Señor, llevando cautivo todo pensamiento. Esas son herramientas
que nosotros le tenemos que dar a nuestros jóvenes. No le voy a decir, mijita, es pecado que sientas eso, ¿cómo que estás sintiendo? No, hay que ser reales. Mira, mi amor, yo sentí esto, yo hice esto, me fui por aquí. Y la historia y el final yo te lo voy a contar qué va a pasar. O vas a quedar embarazada o una enfermedad. Pero eso no es el motivo por el cual tú no lo tengas que hacer, mi amor. Porque a veces nos vale. Ay, que la enfermedad, no. Si tú entiendes lo que es el pecado, de dónde el Señor te está salvando y rescatando, porque no te está condenando. Fíjate lo que Él te está enseñando, a dónde te está llevando. Entonces, cuando yo le digo, toda esa plática que tuve yo, literal con el Espíritu Santo, sí, Él habla, Él responde. Él me trajo esa sabiduría que en su tiempo mis padres no tocaron ese tema. No hubo quien me guiara. Qué importante es los guías que están frente a nuestros jóvenes. Qué importantes son. Y el Señor por eso nos puso, ¿verdad? Entonces, yo le decía al Señor, es que no voy a poder. No, claro que no vas a poder. Por eso yo te llamé, por eso yo estoy contigo. Yo lo voy a hacer, déjame enseñarte. Entonces, él te lleva, ese es el mejor psicólogo y psiquiatra. O sea, te lo estoy diciendo. ¿Por qué lo haces? Me dijo. Porque él quería que yo le respondiera. Y porque no te gusta. Él sabe que, dije, no, cada vez lloras, cada vez te sientes más vacía, te sientes usada, te sientes dejada. Y no estás cerca ni siquiera de lo que tú quieres. ¿Por qué entonces lo haces? Y me lleva Pablo, ¿verdad? Eso que no quiero, eso hago. Me encantó ese poema. Para mí es el poema que más me gusta. Eso que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Y es como un trabalenguas ahí bien interesante. El Señor me llevó a leer esa escritura. ¿A qué quiero dejarles con esto? Qué mentira del diablo que creamos que es imposible, para empezar, dejar de hacer eso. No es imposible porque ya nací así. Mentira del diablo, ya desde ahí. Y el Señor viene y te dice, no, eso no es tu condición. Es un espíritu inmundo que vas a vencerlo con mi palabra y yo te voy a enseñar a hacerlo. Amén. Intenso. Porque sí, o sea, un joven que está creciendo con esto, con esta formación hipersexualidad, de la hipersexualidad, de la pornografía, pues lo mínimo que va a sentir pues es un deseo, ¿verdad? Un deseo en hacerlo, en llevarlo a cabo, en tener una relación sexual, en juntarse con la parejita, con el amigo, con la amiga. ¿Qué le aconsejaría a un joven que está pasando por estas emociones, sentimientos de que ya no aguanto las ganas, ¿no? ¿Qué le aconsejaría? Creo que todos vivimos esas etapas, ¿verdad? Y de alguna manera cada uno respondió de una manera diferente, pero ¿qué le diría yo a ese joven? Primero, que reconozca su realidad, que no esconda, porque si está viviendo eso no es el único, cada uno lo ha vivido, reconócelo. Ahora, no te dejes dominar. Esto es bien importante y es la parte que mencionaba la pastora realmente. Ok, no me quiero dejar dominar, pero ¿qué hago? ¿Quién me ayuda en todo esto? Y es cuando recurrimos a Dios para que Él nos dé ese espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, y parte de ello ese dominio propio para no ceder. Todos podemos tener pensamientos que rondan en nuestra cabeza y que vienen, pero está en nosotros dejarlos que continúen al corazón. Toda tentación que nos lleva o aquello que nos lleva a pecar, no es como decimos, ay, es que el diablo me hizo caer. No, el diablo sembró un pensamiento. La carta de Santiago dice que todo primero empieza con una idea, con un pensamiento. Y si nosotros le permitimos, entonces viene, continúa y empieza a concebir, a formar, a crecer, a desarrollarse esa tentación y ese deseo, y después da a luz. El que yo haya caído en esta pornografía, el que yo haya caído en este vicio, no fue porque ahorita el diablo me puso el pie y yo caí. No, primero vino un deseo y dice, y eres joven y puedes hacerlo, hazlo. Todos es normal. Eres hombre, todos los hombres lo hacen. Y cuando tú aceptas estas afirmaciones del enemigo, tú le estás dando crédito, derecho, abriendo la puerta para que siga el siguiente paso. Ya está. Sí lo aceptó. Y como es el pensamiento del hombre, dice la Biblia en Proverbios, así es él, así actúa. Entonces viene y ya cuando entra en tu corazón, ya está maquinando cómo lo llevo a cabo. Y entonces ya rato cuando uno lo hace,
No fue al momento que surgió. No, ese es el resultado de todo un proceso que fue llevando el enemigo. ¿Qué hago entonces? Cuando venga la idea, cuando venga la tentación, cuando aquel pensamiento quiera venir a tu vida, acéptalo, velo. Pero ahora está en ti. ¿Qué decisiones? ¿A dónde me lleva? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Sí? O en la vida todo es así y decidimos en base a ello qué gano, qué pierdo, y es entonces cuando decido qué voy a ganar con este pensamiento y qué voy a perder. Voy a ganar un momento de placer, pero perderé la virginidad. Voy a ganar un momento de sentirme o haber soltado mis hormonas a toda libertad, pero después sentiré por mucho tiempo una culpabilidad ante Dios y ante otras personas. ¿Qué quiero? ¿Un momento o una vida en paz? Y es tu decisión. Entonces, ¿qué es? Decide tú qué vas a hacer. Piensa antes de hacer las cosas, porque después ya no hay vuelta. Duro, gracias. Buenísimo. Pastor Sean, nos vamos a ir a un tema muy sensible que tiene que ver con la identidad y la confusión con la identidad. Hay jóvenes que están confundidos, que no saben si son hombres, si son mujeres. Hay jóvenes que no saben si son animales, si son algo, no saben qué son. ¿Cómo tratar eso? ¿Cómo tratarlo como un joven? ¿Cómo lo puede tratar esto un joven? ¿Cómo lidiar con eso? Y yo creo que también principalmente los padres, ¿cómo atender eso? ¿Qué hacer? Pues es un tema muy difícil, ¿no? O sea, yo como pastor, todos tenemos nuestros retos y temores, ¿no? Y como que sabemos ya tratar ciertos perfiles, ¿no? Pero ciertos perfiles otros no. Entonces, yo creo que es más de lo mismo en el sentido de que debemos aprender a hablar menos y a amar más. Porque pues obviamente tenemos todo el argumento que nos daría la victoria en un debate, ¿no? Acerca de las muchas razones por las que nosotros pudiéramos pensar que estas personas que piensan que son esto o aquello no deberían pensar de esa manera. Eso está bien. Pero si pudiéramos desarrollar la habilidad de poder aceptarlos y amarlos como llega la gente, pudiéramos abrir una brecha más amplia para poder estar en una constante relación y poder tener la oportunidad de seguir sembrando. He tenido la oportunidad de que en mi iglesia ha llegado gente, a lo mejor no con estos temas específicamente, con otros temas que son los obvios en su vida. ¿Me explico? Se presentan delante de ti, les dan la confianza de poder ser quienes son, abierta y completamente, y pues ves que pues son una cosa tremenda. Entonces, desde ahí yo pudiera comenzar a tratar de convencerlos de algo. Oye, mira, eso está mal. Ya lo perdí. Ya lo perdí porque, para empezar, no es lo que necesitan de momento. Una de las cosas que a mí me trajo mucha paz y por lo que he podido disfrutar mucho mi ministerio pastoral es este texto que todavía lo leí, pero nunca me cayó el 20. Porque cuando mi mamá me cedió este lugar, por así decirlo, yo dije, ay Señor, ¿cómo quiero, cómo quisiera, cómo deseo que llegue gente tronada a la iglesia? Pero dime cómo le hago para convencerlos rápido de que parezcan cristianos, de que cambien su manera de pensar, qué cursos doy, qué métodos, qué técnicas uso. Y yo siento que Dios al menos se lleva así conmigo, ¿no? Y que me dio unas palmaditas en la cabeza y que me dijo, ay, mijito. Y hay un texto ahí, sí, pero cariñoso, ¿no? Hay un texto donde Jesús dice, les conviene que me vaya para que venga el Consolador. Ahí está la clave de todo. Ahí está, yo pienso que este debería ser el principal gancho de la iglesia para poder provocar una transformación completa y genuina en la gente. Les conviene que me vaya para que venga el Consolador. Él convencerá al mundo de su pecado. Yo leí eso
Dije, yo no tengo que convencer a nadie. Ok, pero espérate. No especifica cuál pecado. Ni siquiera está hablando, él convencerá al mundo de sus adicciones, él convencerá al mundo de sus desórdenes sexuales, él convencerá al mundo de que no son animales. No está hablando de esos pecados. Del pecado al que se refiere, del que va a convencer al mundo es por cuanto no creyeron en mí, dice Jesús. Entonces, el principal rol del Espíritu Santo es ayudar a la gente a creer en Jesús. Porque cuando uno cree en Jesús y se acerca, de ahí viene todo lo demás. Entonces, si algo queremos hacer como cristianos, como creyentes, hermanos, no es de andar convenciendo al mundo, hombre. Ya sabe la gente, ya están bien lastimados. Llévenlos a Jesús. Agárrenlos así, todos cojos, todos amolados, todos chimuelos, todos sucios. Abrácenlos, acéptenlos. No hablen mucho, hombre. Llévenlos a Jesús. Jesús se va a encargar de todo lo demás. Yo creo que ahí está la clave de todo. Poderoso, gracias, pastor. Wow. Pati, de hecho iba contigo porque sé que tú tienes un testimonio tremendo de eso, de identidad. Pero compártenos lo que nos querías compartir y luego vamos a es que ya no tengo mucho que añadir a lo que dijo el pastor Sean. Ese es el punto. Más bien quisiera fortalecer en esta parte de que estamos cerca de las personas y vamos a tener este enfrentamiento de qué le digo y siempre querer decir. También es una lucha que nosotros tenemos que poner delante de Dios y que Dios nos dirija. Y yo con mis hijas lo vivo, ya desde que mi niña dice, me voy a ir de la casa, y empieza porque está enojada. Y yo antes, sí, te quieres ir, ¿verdad? Pero en lo que estoy yo, en mi carne estoy, Señor, y el Espíritu Santo nunca me deja, ¿no? Ahora le estoy respondiendo así, ven, mi amor, ¿sabes qué? No te quieres ir de la casa. Tienes algo en tu corazón aquí que te duele, estás lastimada, estás enojada, y empieza, sí, estoy enojada. Eso, estás enojada. Entonces, qué importante, a alguien que está confundido, que nosotros podamos darles una palabra. ¿Y qué palabra? Ya tenemos la palabra, no tenemos que inventar de sabiduría humana que dice la ciencia, la filosofía. Tenemos la palabra que es viva y es eficaz. Entonces, eso es lo que tenemos que practicar con alguien que ya está desbordándose, que está diciendo, que ya ha expresado, siento esto, siento el otro, me siento un perro, me siento un animal. Y yo con mi relación con Dios, siempre Él me aborda con preguntas, siempre. O sea, cuando yo vengo y me quejo, mira, Señor, empieza. ¿Y tú qué dijiste? Pues esto. ¿Y por qué dijiste eso? No sé, en mi plática con Dios siempre es así. El Espíritu Santo me lleva a través de preguntas. Ni siquiera, ya ni me acuerdo de qué le estaba diciendo, qué le estaba alegando. Y va a la raíz, va al fondo, ¿no? Yo la identidad, ¿en qué sentido la perdí? Bueno, hay un rechazo a esto. Eso es un pleito casado con nosotros mismos, a quienes les ha tocado esa situación, con esos espíritus que han atacado. En mi caso, porque hubo abuso. Y yo relacioné que mi cuerpo era el problema de lo que me estaba pasando. Entonces, ¿qué estarán viviendo las personas que no se sienten personas? Que no se sienten humanos ya ni siquiera. De hecho, yo decía que era un alien. ¿Por qué? Porque es tanta crueldad la que hemos recibido y tanto asco el que sentimos de nosotros, que para mí el problema es el humano. Entonces, la figura humana es lo más doloroso para mí, porque es el que más me ha hecho daño. Sí, el que me abusó fue un hombre. La que me lastimó fue una persona. La que me insultó fue un ser humano. No, pues yo prefiero salirme de este mundo. Y ahí vas. Primero sales de tu cuerpo, no te gusta tu cuerpo, no quieres ser quien eres, y luego te vas ya en la imaginación, no quieres estar aquí, pues te metes algo para ya no estar aquí, y lo que sigue al final es la muerte. Mejor me voy, porque todo esto es el problema. Y lo que decía el apóstol estoy de acuerdo. De hecho, se trata mucho la condición del corazón. Si ustedes se dan cuenta, el problema no son las drogas. Si ustedes se dan cuenta, el problema no es la pornografía, es el corazón. Ponle pornografía, ponle drogas a un corazón fortalecido en Cristo, con identidad, con un propósito, le va a pasar de largo. Entonces, qué importante es que desde niños seamos orientados. Ciertamente el Señor nos puso padres para que sean nuestros guías.
saeta en las manos del valiente. Hay una edad sí o sí que se necesita guiar, sí o sí, y no hay marcha atrás. Tienes que guiar, tienes que limitar. Pero hay una edad en los jóvenes que tú ya tienes que empoderarlo, o sea, darle las herramientas para que el día de mañana no pase lo que estamos viviendo. Están esperando salir de casa porque mi papá ya me enfadó para hacer todo lo que quiera hacer. Fue un corazón que no fue, no se le dio herramientas a ese corazón. Que nada más se le dijo, no lo tienes que hacer porque sí. Y bueno, respecto a lo que les comentaba de mi hija y de las personas que ahorita están sintiendo, tan fácil como mi hija, ella ya sintió que se quería ir de la casa, lo sintió tan real, ¿no? Y el cómo yo... ¿Cuántos años tiene? Tiene 4 años, la de 5 va a cumplir ya. Por eso me dio risa ahorita, me quiero ir de la casa. Y Sí, 4 ni te años. digo el de 3, ese no se va, él me saca. No, vete a la casa. O sea, él no se va, él me saca. Entonces, qué importante es siempre dirigirlos al Espíritu Santo, siempre a Dios y ser sabios. Ya vamos a hablar, de por sí vamos a hablar. Vamos a ser sabios en preguntarles que ellos mismos vayan respondiendo lo que están sintiendo, ¿no? A través de preguntas y que el Espíritu Santo también nos guíe a nosotros para ese acompañamiento. Qué bendición. Puedo, Adelante, por favor. en esta misma pregunta de la identidad, de cómo sé o quién soy. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 31 que una madre le dice, o el hijo dice, esta es la profecía con la que mi madre me enseñó. Una madre que le enseñó a un hijo que ahora en ese momento ya era un rey, el rey Lemuel. Las palabras que su madre le dijo 3 preguntas. ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis entrañas? Dice, no des tu fuerza a las mujeres, ni te dediques al vino, nada de eso. En otras palabras, ¿por qué le dijo esto? ¿Qué hijo mío? ¿Sabe lo que un hijo necesita? Es que él sepa de dónde viene, qué es para ti. Que el hijo es hijo no porque tiene, o por lo que sabe, o lo que puede aportar, o por el título. Solo es hijo amado porque es tu hijo. ¿Sí me explicó? La gente piensa que vale por lo que tiene. Eso es el mundo. Eso es la gente de afuera. Vales por lo que tienes. Prevaleces en un lugar por lo que sabes. Y tan fuerte en eso. No. Ante Dios o nuestra identidad, Cristo nos amó y nos hizo hijos sin ser nada, lo vil y lo menospreciado. Entonces, ¿qué hijo mío? Que el hijo sepa que es un hijo y que no necesita tener algo o aventarse o tomar para ser alguien. Tú eres un hijo y tienes un valor. ¿Qué hijo de mi vientre? Este es donde tú veniste. Tú no eres producto de nadie. Yo siento que nadie me ama. Yo sé que no tengo ningún valor. No. Tú quieres, la falta de identidad es que no sé de dónde vengo, quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Claro que sí sabes dónde vienes. Vienes de aquí. Tú no eres un fruto, algo así casual. No. Tu padre y yo deseamos que tú vinieras. Y la tercera pregunta es, ¿y qué hijo de mis deseos o de mis entrañas? En otras palabras, tú no eres un fruto de una noche de entre nosotros. Tú eres el fruto de oraciones que pedimos a Dios por un hombre o por una mujer. Pedimos a Dios por una sierva, un siervo. Así que esa identidad que el mundo o en este momento estás luchando porque no sabes quién eres, te voy a decir, estás luchando en algo que Dios ya fijo que eres. Porque antes que estuvieras en el vientre, Jeremías, te conocí. Y antes que te concibieses, te conocí. Y antes que estuvieras o salieras del vientre, yo te aparté y te di por profeta. Tú eres algo, no ahora. Tú ya eres algo desde la eternidad que Dios trazó para ti. Tu identidad está escrita en el libro de Dios. Dios tiene una identidad clara y un propósito sobre tu vida. Sé que en este momento estás turbado, hijo, pero yo seré ese instrumento de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve y Él habla, pero habla a través de usted. Habla a través de los padres y nosotros tenemos que ser ese canal o ese recipiente o esa portavoz del Espíritu Santo. Y cuando nosotros fluimos, y algo bien importante, un hijo solo quiere ser amado. Cuando tú lo ames, él no va a buscar más allá.
No quiero decir que no llegara a una edad y que sienta amar a alguien y que quiera, es parte. Pero un hijo amado, un hijo apreciado y un hijo bien atesorado y cuidado, él será alguien. Y le dije, y termina, ¿verdad? O termino estos versos. ¿Qué le decía esta madre a su hijo, al rey Lemuel? Tú eres mi hijo, no por ser rey. Tú eres mi hijo, aunque no fueras rey. Tú no fuiste criado ni para el vino ni para las mujeres. Tú fuiste criado para ser un hombre de importancia, un hombre en las manos de Dios. Así que nosotros tenemos un propósito y un destino, no que se vea ahorita, que ya fue trazado desde la eternidad. Amén. Poderoso. Gracias. Sean, tú viviste una experiencia, tú tuviste un padre maravilloso. Me tocó conocer a tu papá, una gran persona. Pero él partió con el Señor. Claramente se vivió un duelo. Y probablemente que hay personas que han vivido duelos, partidas de sus seres queridos, hijos que han perdido a sus padres o padres que han perdido a sus hijos. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo vives un duelo de un familiar tan querido y tan amado? Yo siempre desde chiquito, no sé si les pasó o no, pero es algo un tanto común, que la muerte es lo más natural que tenemos o de uno de los aspectos más naturales. Y yo, cuando era niño, por solo imaginarme que algún día mis papás naturalmente iban a tener que irse, me ponía muy triste y lloraba ahí en la noche, arropadito, ¿no? Y entonces me llamaba mucho la atención porque mis papás nos empollaron mucho siempre, pues, ¿no? Y yo una vez le pregunté a mi papá, porque yo escuchaba las anécdotas también de sus papás, y también fueron padres muy cercanos, muy cariñosos, Y yo le decía, papá, le digo, yo de solo pensar que un día ustedes van a ir, yo me pongo muy triste, le digo, y lloro. Y yo nunca lo he visto a usted, le he hablado a usted, a mi papá, llorando por sus papás. ¿Cómo se sintió cuando ellos se fueron? Le pregunté eso. Y me dijo, me parece muy práctico para contestar, y así con sus ojitos medio cerrados, así como pensando, me dice, lo que pasa es que cuando se fueron tus abuelos, mijito, dice, yo ya los tenía a ustedes, me dijo. Y pues ahora ustedes eran mi razón de vivir, dice, tu mamá, y eso se me quedó en el corazón. Entonces obviamente extraño mucho al viejo, ¿no? Y no lo extraño insanamente, si existe la expresión, lo extraño con cariño, me explico. Pero él me enseñó eso. Él me enseñó eso, y ahora tengo la bendición de ser papá de tres, dos adolescentes y uno que está a punto de entrar ya en la adolescencia. Y la forma en la que yo, a ver si no me funan por eso, ¿no? Pero hay una canción de Lalo Mora, creo que es, que se llama El hombre que más te amó. La canción está hermosa porque habla de un papá que se está despidiendo de un hijo. Y dice, si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti y quisieras darle un beso, los besos que des a tus hijos, dice, allá los recibo yo. Y hay otra también que dice, y quisieras de mí recibir un beso, dice, a tu madre pídele uno de tantos besos que yo le di. Entonces esa es la química que hay después de haber despedido. Yo tengo esta bendición. Yo sé que hay muchas personas que tienen sus relaciones muy fracturadas con sus papás y no están en la misma posición que yo, y yo oro para que el Señor traiga el consuelo y que sane esas heridas, y que al final del día puedan experimentar la bendición de poder honrar a sus padres, ¿no? Porque hay papás que no ayudaron en nada, no les facilitaron en nada a los hijos. Pero al menos esa es mi experiencia, y esa es la forma en la que yo estoy en el proceso de cuando recuerdo a mi papá, lo recuerdo con mucho agradecimiento. Esa es mi parte. Qué bendición, qué bendición. Un aplauso más grande al Señor por estos siervos de Dios tremendos. Vamos a cerrar con esta pregunta y me gustaría que la respondieran. Vamos a empezar aquí con Patty y me gustaría que la respondieran cada uno en una perspectiva diferente. Que la contestaras tú, Patty, hacia la mamá.
que la contestaras tú, Pastor Sean, desde los hijos y usted, apóstol, al papá varón, al papá. Entonces, ¿cuál sería ese consejo para una mamá donde su familia está fracturada, su familia está por una situación muy difícil, muy fuerte? Y la misma pregunta sería para todos, pero desde su perspectiva. ¿Cuál sería este consejo urgente para ella? Primeramente, que reconozca que en el punto de su vida en el que se encuentra ya no va a lograr más allá de ella, ya no hay más de dónde agarrarse. Que reconozca que hay un Dios que le ha estado buscando, que ha estado tocando la puerta de su corazón y que le está invitando a cenar y entablar una relación con ella. Ahí donde está, lavando los trastes, no tiene que correr a ningún lado más que a los pies de Cristo. Es accesible, es inmediato, es cercano. Que diga, Señor, ya no puedo más, tiene que hacerlo con su boca. Tiene que decir, porque Dios me daba esta imagen. Yo le decía, Señor, tanta gente con tanta necesidad y tú tan poderoso. Sí, me dice, pero hay una libre decisión, un libre albedrío que les dejé. Y es tan molesto y fastidioso meterse en la vida de la gente donde nadie te llama. Imagínate una señora que vaya cargando un bulto de tantas toneladas y tú ves a la bendita señora, pero si ella no pide ayuda, no grita, todo el mundo da por hecho, pues ella está siguiendo su camino. Entonces, y si vas y le ofreces ayuda a alguien que no te lo está pidiendo y le mueves el bulto y él dice no, o sea, no puedes, tiene que la persona decir, hey, me ayudan. Entonces yo le digo a las madres, levanten esa mano, levanten su voz ahí donde están doblando la ropa, inmediatamente, Señor, te necesito. Mira, ven. Es más, vuelvan a empezar. Si ustedes ya se bautizaron, si ustedes ya se canonizaron, si ustedes ya creyeron que vuelvan otra vez, una vez más, Señor. Aquí estoy, quiero conocerte, quiero entregarte mis cargas, quiero pedirte perdón, quiero que me muestres, que me reveles, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Todo comienza con esa rendición delante de Dios y de pedirle ayuda. Muchas gracias. Ahí está el consejo para ti, mamá. Recíbelo. Pastor Sean, para los hijos, ¿qué les aconsejaría? Pues el consejo iría dirigido más que nada a hijos que no tuvieron la oportunidad de tener un padre cercano. Los que tuvieron la oportunidad es más fácil, ¿no? Y es un consejo que no quiero decirlo a la ligera y no lo estoy diciendo desde una perspectiva que ignora el dolor de un hijo lastimado o abandonado. Mi consejo sería, perdonen a sus papás. Perdónenlos. No para necesariamente la sanidad de los padres, sino para la sanidad de uno mismo. Si uno se sigue permitiendo crecer sin tratar esas heridas que los padres provocaron en nuestros corazones, tu vida nunca va a funcionar de la manera en la que quieres. Yo me declaro un fanático de la vida, me encanta la vida. Se me hace asombroso el cuerpo humano, se me hace asombroso el planeta. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las relaciones, me encanta comer, se me hace maravillosa la vida. Yo veo esto como un viaje que alguien nos regaló y el planeta está todavía moviéndose a través del espacio. No, se me hace algo maravilloso. Y una vez leí yo que los judíos honran mucho la vida. Y por lo tanto honran a sus papás, aunque los padres no siempre les dieron razones. Los judíos no honran a sus padres porque les dieron amor, o no honran a los padres porque les dieron instrucción, o no honran a sus padres porque los proveyeron de cosas materiales. Si no hubo nada de esto de parte de los padres, el pensamiento judío es, honro a mi padre por haber puesto una semilla por la cual se me permitió la vida. Entonces, si tú tienes vida, quien sea que me esté escuchando, debes entender que esa vida se te permitió por ese hombre y por esa mujer. Si el medio o el contexto fue difícil, tú tienes la oportunidad de vivir y Dios tiene preparada para ti una vida abundante. Y Dios te quiere ayudar a que perdones a tu papá y a tu mamá. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias.
Ahora, apóstol, para el papá, para el varón de casa. Yo le diría, papás o papá, varón, solo tenemos una vida, no hay más. Esa vida hay que aprovecharla al máximo, hay que vivir sabiamente. Se nos ha puesto un gran tesoro en nuestras manos, una familia, y en este caso una esposa, unos hijos. Cuídalos, ámalos. Es lo que Dios ha puesto en tus manos, seamos fieles al Señor. No, los hijos requieren muchas cosas, pero lo que más ellos piden y claman a gritos o a veces en silencio es tu persona, lo que tú eres, no lo que tú tienes. Y una frase que puedo cerrar es, la mejor herencia para los hijos no es lo que les dejas a ellos, sino lo que tú dejas en ellos. Puedes dejarle muchas cosas, pero si están carentes de adentro, de nada sirvió. Pero si tú dejas en ellos verdades, como aquella cita que dice, recuerdo, le dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y en ti también. La abuela dejó algo a su madre y esa herencia transfirió hasta Timoteo. Entonces, papás, si puedes, no lo descarto, déjales bienes o déjales algo material. Pero si me pidieras qué le dejas, déjales una herencia espiritual, donde nadie podrá arrebatarles y podrán disfrutar en el presente y en la vida eterna. Que Dios los bendiga. ¡Qué bendición! Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por tantas aportaciones. Pronto los voy a citar para hablar más en un podcast, ¿sale? Un podcast 1 a 1 para platicar más a profundidad. Y el apóstol, como viene de Cuernavaca, él va a ser el primero antes de que se me vaya. El miércoles vamos a grabar un podcast. Pero con cada uno de ustedes, si me permiten tener uno con ustedes, sería una bendición. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Les bendecimos. Esperen todo este contenido en las redes sociales. Ahí estamos para servirles. Y recuerda que Dios siempre llega a tiempo. Bendiciones.